Estaban impacientes por adoptar al bebé, pero en la corte el niño dijo una palabra que los dejó marcados. Ser padres a veces es una decisión y otras veces es un disparo de nieve que te hace bajar de una nube para pisar el suelo en que la vida te traerá nuevas y más complejas pruebas. No importa la manera en que llegan los niños. Ya que somos padres y al mismo tiempo somos hijos de la vida, que nos roza con un fuerte abrazo de brisa y fuego. En algún momento todos sentiremos esa inexplicable emoción de ver a tu hijo a los ojos y saber que en su sonrisa hay el amor más cálido que puedas experimentar. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Cuando Mauro y Pamela se conocieron, no habían imaginado jamás que querrían pasar el resto de sus vidas acompañados uno del otro. Tampoco pensaron en la manera en cómo los meses y los años siguientes les sacudirían la vida. Mauro estaba por cumplir los 27 años de edad. 4 años atrás se había enlistado en el ejército para servir a su país. La infancia de Mauro fue tan especial como la fue la infancia de cualquier niño de su época. Él creció viendo cómo su padre y su madre se llenaban de mimos y al mismo tiempo lo hacían con él y sus hermanos. Mauro creció sabiendo que tuvo una infancia feliz y que sus padres eran 2 personas felizmente casadas. Siempre estuvo rodeado de ese estímulo positivo que lo llevaría a ser un gran hombre. Su infancia había transcurrido entre escuela de béisbol y baloncesto. Mauro había sido un excelente deportista y sus padres supieron que sería un excelente atleta desde el momento en que notaron cómo, cuando era niño, lanzaba tan fuerte la papilla que no le gustaba. Además, Mauro era un niño robusto y muy alto para su edad. Fue un joven lleno de pasión para hacer las cosas, sobre todo al jugar baloncesto. Mauro había aprendido que ese era un deporte de fuerza y agilidad, por lo que trabajar su cuerpo y su mente siempre fue parte de su rutina. A pesar de eso, Mauro jamás fue una persona agresiva, todo lo contrario. Mauro tenía un fuerte apego por la vida. Amaba ver los animales correr y adoraba visitar la playa y mirar el horizonte cuando caía el sol. Era un joven fuerte y muy amable. La familia de Mauro era una familia muy apegada a las costumbres. Su madre ponía la mesa para el almuerzo y los niños debían tener sus manos limpias antes de sentarse a comer. Su padre pedía por un instante cerrar sus ojos y dieran gracias por los alimentos, sobre todas las cosas. Sus padres les habían enseñado a él y sus hermanos que lo más importante era ser agradecido. Dar las gracias siempre es un buen gesto, un gesto de respeto hacia el otro, un gesto de amabilidad y cariño. Era igual para las fechas importantes, los cumpleaños, las fechas navideñas, el primer día de escuela, los primeros trofeos y la canción favorita de mamá. El padre de Mauro y sus hermanos era un hombre cabal que había enseñado a sus hijos a respetar a las mujeres y sobre todo a respetar a su madre. Entre ellos siempre celebraban con alegría algún cumpleaños y cualquier cosa que fuese motivo de celebración. Mauro luego recordaría las palabras que con voz seria, ruda y amable alguna vez le dijo su padre cuando en una pelea de universidad quedó con un hombro dislocado, pero el otro chico tuvo fuertes fracturas por una caída. Tú no puedes saber lo que la otra persona siente si no te abres para tratar de entenderlo. ¿Cómo puedes saber si alguien más está sufriendo? Pues dejando de anteponer tu sufrimiento, eso se llama empatía. Hijo, yo no digo que te dejes golpear si tienes que soportar el dolor de alguien más, que eso valga la pena para sanar las heridas más graves, las heridas del corazón. No vuelvas a pelear de esa manera. Aquel chico también tiene padres que se preocupan por él. ¿Lo habías pensado? Mauro veía en su padre a un hombre honesto, calmado y soberbio, pues sabía que detrás de toda esa calma había un hombre fuerte y de gran carácter. Era un gran ejemplo. El padre de Mauro estaba presente en todas las actividades de sus hijos, especialmente cuando Mauro, a los 22 años, tuvo la oportunidad de jugar baloncesto en un equipo profesional de Turquía. Mauro había sido uno de los mejores jugadores de la universidad.
Siempre se había mantenido activo en el deporte, aunque parecía que ya no tenía oportunidad de lograr algo más que ser parte del mejor equipo de la universidad. Pero cuando pensó que todo estaba ya definido, obtuvo una oferta de cazadores de talento. Mauro estaba tan feliz porque cumpliría uno de sus sueños. Pero las cosas no saldrían muy bien al final del día, pues un par de días antes de la entrevista para firmar y finiquitar los trámites legales, Mauro tuvo un accidente mientras iba de fiesta para celebrar con algunos amigos y sus hermanos. La fiesta era en la casa de uno de ellos. Mauro estaba algo pasado de copas y tuvo la idea de lanzarse a la piscina desde el tejado de la casa. Se tambaleó y cayó al suelo. Mauro tuvo fracturas en ambas rodillas. Aquel accidente había destrozado más que sus rodillas, su corazón. Mauro estuvo tan deprimido que se encerró durante los meses de recuperación en su habitación. Solo dejaba que su mamá entrara con su comida y sus medicinas. Mauro se lamentaba de haber tenido la oportunidad en la palma de su mano y haber sido un imprudente. Era algo que marcaría su vida, pues debido a ese evento, Mauro había decidido enlistarse en el ejército. Había estado pensándolo desde hace meses atrás, cuando un compañero se lo propuso. Quería liberar de alguna manera esa ira que sentía por sí mismo. Quería pensar en otras cosas y tener la mente ocupada. Quería dejar rienda suelta a toda esa rabia, aunque tuviese que fallarle a los consejos de su padre. Y así lo hizo. El año siguiente Mauro había ingresado al ejército de su país. Los primeros años no fueron lo que él esperaba, pues le sirvieron para entender que aunque él sienta que es el hombre con más brío, y a pesar que la rabia que sentía le dotaba de valentía y coraje, era simplemente un hombre, y por encima suyo habían muchos con más poder que él. Sin embargo, siguió adelante y estuvo varios años aprendiendo la faena. Aprendió de la hermandad entre soldados que no se conocen y que para funcionar en combate debían abrirse el uno con el otro. Así fue como se hizo con dos mejores amigos y al mismo tiempo hermanos de armas. Debido a que siempre ponían empeño en lo que hacían y debido a que eran muy dedicados, Mauro alcanzó altos rangos rápidamente. En varias campañas había tomado el papel de teniente coronel y tenía bajo su mando a muchos hombres que se protegían entre sí. Pero un fatídico día ocurrió lo peor. En un enfrentamiento contra grupos paramilitares y guerrilleros, fue alejado junto con sus hombres del resto del comando. Fueron secuestrados para sacar información valiosa. En el transcurso de 2 días, Mauro tuvo que ver cómo mataban a uno de sus hombres hasta que llegaron a rescatarlos. Unas horas antes del rescate, Mauro fue obligado a ver a menos de 1 metro de distancia cómo le quitaban la vida sin ningún tipo de contemplación a su mejor amigo, quien tuvo oportunidad de dar unas últimas palabras. «Mauro, gracias, amigo». Aquel hecho ocurrió 4 años después de que Mauro se enlistara. Desde entonces no había vuelto a ser el mismo. Constantemente soñaba con aquella escena y su mente resonaba la frase «Gracias, amigo». Asustado de seguir adelante, Mauro regresó a casa al lado de su familia, quienes lo esperaban con los brazos abiertos y totalmente agradecidos de que estuviese con vida. Desde entonces Mauro le había costado adaptarse a la vida de civil, la vida de una persona que no debería sentir preocupación alguna. Se sentía constantemente perseguido y le costaba estar en lugares abiertos. Estuvo bajo esa tensión durante 1 año y medio, hasta que conoció a Pamela. Ella fue para él el espacio de alivio y paz que necesitaba. Él se sentía disperso y tomar la mano de aquella mujer que conoció en un día lluvioso en la parada del bus era lo que podía guiarlo. Pamela tenía 28 años cuando conoció a Mauro. Era apenas unos meses menor que él. Ella aún era estudiante de medicina en el último año. Pamela se había sentido profundamente atraída por la mirada ausente de Mauro. Era una mirada que reflejaba dolor y al mismo tiempo ternura, y algo en ella sentía la necesidad de ayudarlo. Aquel día lluvioso, Pamela y Mauro coincidieron en la parada del bus. La lluvia caía a torrentes. Habían quedado solos, ellos dos, dentro del pequeño cubículo. Mauro se veía muy nervioso, pero al mismo tiempo estaba encantado con el rostro de la mujer que tenía enfrente.
Pensó en ese momento que nunca antes había visto unas mejillas tan suaves y blancas, además de aquellos ojos tan cálidos de color café. Pamela se sintió un poco intimidada porque aquel hombre que estaba con ella en ese cubículo era un hombre muy grande y robusto. Sin embargo, era excesivamente apuesto, varonil, y tenía un halo de tristeza en esa mirada de ojos azules. No pronunciaron ni una sola palabra, pero ambos no dejaban de mirarse a los ojos, mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza. Sabía que iban a pasar algo de tiempo hasta que se detuviera un bus, o al menos debían esperar hasta que dejara de llover. En aquel momento las horas pasaron muy rápido para ellos, que solo querían permanecer ahí. Cuando estaban empezando a escampar, Pamela se despidió con un gesto de su mano y una pequeña sonrisa. Mauro reaccionó enseguida, aunque un poco torpe. Le preguntó si ella podía hacerle compañía, al menos hasta llegar un poco cerca de su casa. Aquella petición fue un poco extraña para Pamela, pero terminó por corroborar que ese hombre, aunque fuese muy grande y tosco, estaba asustado. Desde aquel día no volvieron a separarse. Pamela acompañó a Mauro hasta su casa y así ella supo cuál era su dirección. El padre de Mauro, en agradecimiento, pagó un taxi para la chica. Así no tendría que regresar a casa bajo el frío que dejó la lluvia, y mucho menos a pie. Al día siguiente, Pamela volvió a la parada donde había conocido a Mauro. Estaba decidida a presentarse correctamente, pues el día anterior, aunque se hicieron compañía mientras caminaban, no dijeron una sola palabra y tampoco sus nombres. Pero Mauro no apareció. Pamela decidió caminar nuevamente hasta la casa de Mauro, sin ninguna excusa y sin pensarlo. Al llegar a la puerta, Pamela pensó mucho antes de tocar el timbre. Estaba muy nerviosa. No sabía qué decir al ver a Mauro o a su familia, y tampoco había pensado en cómo justificar el por qué estaba en su casa. Pero mientras su cabeza indagaba, la puerta de la casa se abrió delante de ella. Mauro estaba allí. Entonces, parado en el umbral, volvieron a mirarse como si trataran de hurgarse por dentro, y así permanecieron hasta que Mauro dijo: «¿Qué haces?». Los padres de Mauro invitaron a Pamela a cenar. Toda la familia recibió con mucho amor a aquella mujer desconocida, pero por dentro sabían que si había vuelto es por su hijo. Hablaron sobre Mauro y sobre lo que le había sucedido. Pamela quedó en silencio y asombrada. Pensaba en lo mucho que debió haber sufrido y en lo mucho que debió haber estado sufriendo. Pamela lo miró y una pequeña lágrima estaba cayendo de sus ojos, y Mauro sonrió. Al final de la cena, Mauro acompañó a Pamela hasta la parada del bus. Una vez allí, por fin, lograron hablar. Pamela recordaría siempre las palabras de Mauro. Lo intenté con todas mis fuerzas entender el sufrimiento de las demás personas. Pensé en los motivos que tenían ellos para matar a mis amigos, pero yo solo veía maldad en sus caras. Y he querido, por todo que he querido, hablar sobre esto con papá, pero... Mauro había soltado todo el llanto que tenía acumulado. Desde entonces Pamela visitó a Mauro casi a diario. No se separaban ni un momento. Poco a poco, Mauro tomaba más confianza y creía un poco más en sí mismo. Sin notarlo, fueron acercándose un poco más el uno al otro. Se contaban algunas cosas, hablaban sobre el trabajo y sobre sus sueños. Pamela le comentó muchas cosas de su vida a un Mauro que lucía más receptivo y que solo podía sonreír cada vez que escuchaba y veía a Pamela mientras hablaba. Pamela había sido la única hija de un matrimonio que no tuvo mucha suerte, pues el padre de Pamela se había marchado de casa cuando ella era apenas una niña. Así fue como creció siendo hija de padres separados. Algunas veces visitaba a su padre, que vivía en otra ciudad, y a pesar de que ella quería mucho a su papá, la relación con él no era una típica relación de padre e hija, pues es que solo se veían en reuniones especiales, quizás en algunas navidades o en el cumpleaños de su padre. El resto de tiempo, y desde pequeña, había estado con su madre, a quien también amaba incondicionalmente. Pero la madre de Pamela fue una mujer que había pasado por tantas tristezas en su vida, que su valentía de madre y de mujer le alcanzó solo para convertirse en una mujer nerviosa. Fue una mujer que estuvo siempre atenta de que su hija no le faltara nada, pero precisamente ese deseo de bienestar también le imprimía un manojo de nervios que no podía controlar. Pamela
Medianamente, tuvo una infancia feliz y normal, pues vivía sola con su madre, así que tuvo que madurar y ser un poco más adulta antes de tiempo. Pamela cocinaba cuando su mamá se quedaba hasta tarde en el trabajo, o en algunas ocasiones Pamela debía quedarse sola en casa porque su mamá debía terminar informes de la planta donde trabajaba. Algunas veces Pamela tenía que inventar las maneras de divertirse, ya que al ser única hija tenía que jugar con los niños del vecindario, pero su madre muy poco la dejaba estar afuera. A pesar de todo, Pamela supo vivir con el peculiar amor que solo su madre sabría darle. Cuando Pamela entró en la adolescencia, ya su cuerpo había tomado forma del cuerpo de una mujer. Su desarrollo fue muy rápido y esto, de cierta forma, jugaba un papel a favor de su sentido femenino, pues era el centro de las miradas en su clase y en la escuela. Sin embargo, eso no fue de todo positivo, pues el desarrollo repentino de su cuerpo trajo consigo la aparición de quistes en sus ovarios. Pamela sufría de constantes dolores abdominales y del mismo modo sufría de un sangrado recurrente, pues hasta ese punto aún no había asistido a una consulta médica. Cuando al fin pudo asistir al médico, le recetaron pastillas que ayudarían a reducir el tamaño de esos quistes, lentamente, hasta que llegasen a desaparecer. Pero los meses pasaban y Pamela solo sentía un poco menos de dolor y el tamaño de los quistes no se reducía por completo. Los médicos temían que aquella situación se agravara y se tratara de algunas células malignas que pudieran alojarse en su útero. Fue de ese modo que resolvieron prácticamente una intervención quirúrgica a Pamela. La cirugía era simple, consistía en desaparecer los quistes con láser. Era realmente sencillo, pero lo peor ocurrió. El médico hizo un movimiento milimétricamente por debajo y con el calor del láser dejó obstruido el canal que llegaba a los ovarios. Pamela, a temprana edad, se había convertido en una mujer casi estéril. Su cuerpo quedó con una probabilidad del 35%. La esperanza que daban los médicos es que con el tiempo, cuando su cuerpo madurara un poco más, los canales podrían expandirse y de esa forma abrirse un poco más, pero al mismo tiempo se corría el riesgo de que ocurriera lo contrario. Ambos conocían sus más íntimos secretos. Mauro y Pamela querían mostrarse el uno al otro tal y como eran. Además, eran dos personas que habían visto el lado más oscuro de las cosas. Ya habían vivido en el abismo. No quedaba tiempo para vanidades, ni tiempo para cosas que vinieran con la intención de sumar, cosas que vinieran sin alma. Pues a veces la vida nos quita sin derecho a quejas y otras veces nos da el regalo más hermoso que podríamos haber esperado. Ambos sentían esa cálida confianza en el otro, habían aprendido que más allá de sus sombras se tenían el uno al otro para brindarse todo el amor y el cariño que necesitaban. Mauro había entendido que tenía el deber de superar sus miedos y sobre todo tenía el derecho a perdonarse y continuar con su vida, agradeciendo siempre lo que pasa, pues lo que nos está pasando ahora nos está pasando a todos. Así habían transcurrido un año en un abrir y cerrar de ojos. Mauro y Pamela estaban felices, habían querido tomarse un tiempo para vivir juntos, querían experimentar esa etapa de una relación donde los amantes mueren por verse, se extrañan y pasan parte del día juntos antes de despedirse para volver a verse. Sin embargo, Pamela visitaba diariamente a Mauro, pues el trabajo le quedaba muy cerca. Además, aún quería darle tiempo a Mauro de adaptarse un poco más a la rutina de la calle. Transcurrió otro año y ambos seguían unidos e inmensamente felices. Pamela ya era parte de la familia y Mauro por fin había conocido a la madre de Pamela. Todo para ellos tenía buenas expectativas. Ya habían hablado de empezar a vivir juntos. Habían incluso descrito el diseño de la casa en la que vivirían. Una casa con 3 habitaciones, un amplio patio y 2 Golden Retriever. Mauro escuchaba con atención las peticiones de Pamela y volvía a sonreír, pues a pesar de que discutían cómo sería la casa de ambos, casi siempre era Pamela quien tenía la última palabra. Para ellos era una especie de juego, donde Mauro disfrutaba ver a Pamela sonreír.
pero había algo que Mauro quería con condición: un gatito amarillo de ojos verdes. Así era el gatico que su amigo cuidaba cuando estaban de servicio. Mauro había conseguido un buen trabajo. Trabajaba en un banco muy prestigioso de la ciudad. En sus años de universitario había estado estudiando una carrera especializada en sistemas de seguridad, pero a pesar de que Mauro había dejado la universidad en el último año, gracias a un profesor logró conseguir el trabajo. Al mismo tiempo, Mauro se había dedicado a terminar su carrera, pues le faltaba menos de un año. Pamela, por su parte, ya estaba terminando su carrera. Lo que le quedaba era recibir su diploma y celebrar. Pamela se habría de quedar trabajando en el hospital en el que todos esos años había estado haciendo vida de estudiante. Su meta era ganar un poco más de experiencia, especializarse en oncología y tener su propio consultorio. Ambos hicieron un gran esfuerzo y compraron una pequeña casa a un buen precio, tal y como quería Pamela. La intención de ambos era construir la casa tal y como la habían soñado. Al final, no importaba que tanto se tardaran o si quedaba perfecta, solo importaba que lo estaban haciendo juntos. Luego de unos meses llegó el día del matrimonio. Mauro y Pamela se sentían más que seguros de dar ese paso tan importante. Sentían, con toda sinceridad, que no podían estar lejos el uno del otro. Con la boda llegaron los regalos, los amigos, llegaron los buenos deseos y el instinto familiar. Luego de casarse y verse en su nueva casa, en la casa que juntos y con esfuerzo levantaron, sentían que habían alcanzado todo lo que querían. Ya no había nada por qué temer, ya no habían días de soledad, ya no habían secretos, ni sueños malos por las noches, ya no habían inseguridades. Ahora cada uno se aceptaba y se amaba tal y como era. Mas había algo que ambos querían: estaban casados, tenían una hermosa casa, tenían un perro y un gatico, y estaban en la espera de otro perrito. Pero cuando se miraban en su cama por las noches, ambos pensaban que querían tener un hijo. Era un tema que quizás hubiese sido muy delicado unos años antes, pero Pamela y Mauro se entendían. Sobre todo, él sabía lo difícil que debía ser para ella no tener la oportunidad de ser madre de manera natural y biológica, y al mismo tiempo sabía la mente tan fuerte y maravillosa que tenía para afrontar la vida. No hablar del tema de manera normal y natural habría sido una ofensa, quizás. En cambio, Pamela entendía que lo más probable es que Mauro quisiera tener un hijo propio, un hijo que llevara su sangre, sus genes, sus rasgos. Pero también sabía que Mauro, detrás de toda esa coraza de hombre fortachón, había un hombre muy sensible que respetaba la vida de los demás y que amaba brindar ayuda al que más lo necesitaba. Fue así como decidieron adoptar un bebé para formar la familia con la que soñaban. Estaban muy decididos y la sola idea los hacía tremendamente felices. Pero a pesar de que estaban dispuestos a adoptar a un niño o a una niña, ambos habían estado de acuerdo en que querían también experimentar lo de ser padres de un niño con muy poco tiempo de nacido. Querían ser padres desde cero. Por un momento sintieron que tal vez era una petición egoísta, pero era lo que sus corazones querían, lo que sus mentes soñaban. De cualquier forma, habían tomado la resolución de que un hijo habría de ser una bendición, sea como sea y venga como venga. De ese modo, la pareja de casados acudieron a muchos orfanatos que quedaban cerca de la ciudad en búsqueda de un bebé que pudiese formar y completar a su familia. Sin embargo, la búsqueda no fue sencilla, ya que habían casas hogares en las que los niños ya estaban avanzados en edad. Mauro y Pamela los miraban a todos con el corazón roto, pues habrían querido que cada uno de esos niños tuviese una familia. La situación con los bebés de muy corta edad era que muy pocos padres daban a un niño pequeño en adopción. Debía ocurrir un caso extremo. Además de eso, las casas hogares debían investigar la procedencia de la familia que quería adoptar a un bebé. Debían hacer una investigación exhaustiva para verificar y estar seguros de quiénes serían los nuevos padres de cualquiera de los niños. Fue entonces que habían comunicado a Pamela y Mauro que había una irregularidad
en los antecedentes de su unión. Además de que estaban recientemente casados, les parecía extraño que una pareja joven no haya intentado procrear sus propios bebés. Aquello tocó la fibra más sensible de Pamela, pero tomó fuerzas y valor, y con lágrimas explicó el por qué ellos no podían tener bebés. Parecía que ambos estaban destinados a pasar malos momentos, pues en otra ocasión las investigaciones habían indagado en el pasado militar de Mauro y en su reciente shock postraumático. Esta vez habían dado en el lado débil de Mauro, pero con sabias palabras, Mauro dejó claro que él era otra persona. La directiva de los orfanatos temía que ellos no fueran buenos candidatos para ser padres y, sin embargo, les proporcionaron una oportunidad. Ellos debían postularse para ser padres adoptivos provisionales. Serían el tipo de familia que estarían dispuestos a ceder su hogar, mientras las autoridades conseguían padres permanentes para el niño en cuestión. Pero debían llenar muchos formularios y pasar varias pruebas para que pudieran ser aceptados como una familia hogar. Y aún así, no se rindieron. Habían logrado ser aceptados, pero debían esperar ser notificados para ofrecer su casa y cuidar a un futuro niño. Habían pasado algunos meses y ellos estaban en la angustiosa espera de ser llamados. Ellos sabían que la llamada no implicaba que serían los padres legítimos del niño o de la niña que llegase, y además también sabían que eso los dejaba sin la oportunidad de elegir a un niño o a una niña, pero aún así estarían felices y sobre todo agradecidos con lo que la vida les diera. Pocos días después, al hospital del centro de la ciudad había llegado una joven mujer embarazada. Se había iniciado un cuadro de preeclampsia. La mujer vivía sola en una humilde casa de uno de los pueblos cercanos. En aquellos pueblos era natural que los hombres no se hicieran cargo de las mujeres que dejaban embarazadas, o también era posible que se tratase de una mujer del bajo mundo. Algunos vecinos escucharon quejidos dentro del rancho de la mujer y corrieron para ver qué sucedía. Fue entonces que llamaron a emergencias, pues encontraron a una mujer dando a luz. Inmediatamente fueron en búsqueda de la mujer y al llegar al hospital se encontraron con su delicadísimo estado de salud. Solo habían dos opciones: o se salvaba ella o se salvaba al bebé. Pero a pesar de que trataron de hacer lo posible por ayudar a ambos, la mujer no lo logró. Había un niño sin padres y un varoncito que debía ser adoptado. Fue entonces cuando Mauro y Pamela recibieron la llamada del orfanato. Por protocolo, la directora les preguntó si aún estaban interesados en dar acogida a un pequeño bebé recién nacido, y aprovechando la ocasión, preguntó si en todos estos meses ya estaban preparados. Mauro y Pamela no dudaron en aceptar al bebé y la directora les recordó que estarían con ellos hasta que pudiese encontrarles padres adoptivos, ya que ellos aún no eran considerados aptos. Fue así como la vida de Mauro y Pamela llegó a este bebé. Las órdenes eran cuidar muy bien de él y mantenerlo a salvo, pero por un periodo que no debería entenderse por más de 5 meses. Mauro y Pamela estaban muy felices. Algo les hacía presentir que todo estaría bien. Inmediatamente salieron de compras, compraron ropa de bebé, biberones, mantas, pañales, cremas y todo lo que el bebé pudiese necesitar. En contra de lo que se había acordado, Mauro y Pamela dieron un pequeño regalo al nuevo bebé que había llegado al mundo: un nombre. A pesar de que estaba prohibido, Mauro y Pamela comenzaron a llamar al bebé Marcelo. La primera noche del bebé en casa no fue muy placentera. Ellos no sabían cómo actuar, a pesar de que habían estudiado algunos libros sobre el tema, pero la vida real era diferente y un niño recién nacido necesitaba alimentarse, pero poco a poco fueron adaptándose al bebé y a sus necesidades, hasta lograr tenerlo todo bajo control. Los meses iban pasando y el bebé se hacía cada vez más grande y más guapo. El orfanato no hacía la llamada avisando que habían encontrado padres para Marcelo. La situación les asigna un poco y a la vez agradecían cada minuto que pasaban con el niño, que ya estaba totalmente encariñado con Mauro y Pamela. Los meses seguían pasando y el pequeño Marcelo ya estaba por cumplir 2 años. Mauro y Pamela creían que quizás les habían otorgado la custodia a ellos,
pero era raro que no les hayan hecho firmar ningún papel, así que eso los tenía un poco nerviosos. Un buen día recibieron la llamada. La casa hogar ya había encontrado padres para el bebé, y fue entonces cuando Mauro y Pamela tuvieron que enfrentarse al mayor obstáculo de sus vidas. Parece que el caso del bebé, que habían quedado huérfano al nacer, había sido guardado sin estar solvente. Fue un error de la directiva. Ese era el motivo por el que tardaron tanto en llamar. Sin embargo, una auditoría revisó los casos y notaron la incongruencia y tomaron cartas en el asunto. Pero Mauro y Pamela no estaban dispuestos a que esos 2 años de convivencia se fueran a borda, e hicieron una demanda en la cual tenían derecho de ser los padres luego de más de 5 meses con el bebé. Todo ese asunto se había convertido en una batalla entre la pareja de esposos y la casa hogar, pues esta última acusaba a la pareja de no ser aptos para el cuidado de un bebé. Sin embargo, el juez cuestionaba entonces el por qué, a sabiendas de esa información, se dieron al bebé a Mauro y Pamela desde un principio, y nuevamente se dejaba en evidencia un error de la directiva, pues no contaban con que llegara un niño recién nacido al que no podían cuidar. Pero dentro de todo lo que ocurría, nadie pensaba en lo que sentía el bebé, que muy asustado se aferraba a los brazos de Mauro y gritaba: «Papi, vámonos de aquí, papi, por favor, vamos a casa». Las palabras de Mauro dejaron la sala en silencio, y Pamela solo podía llorar al ver que su hijo estaba temblando. El juez vio toda la escena y concluyó que aquel juicio no tenía razón de ser. Mauro y Pamela eran los legítimos padres de Marcelo. El amor de padre y madre es benevolente, sin importar su origen, solo cuando tenemos algo por qué luchar y cuando tenemos algo que proteger. Somos capaces de entender hasta dónde somos capaces de amar. En este caso, ¿qué habría hecho usted? Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.